Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, esto no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá el hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Y vemos cómo la escena eh, implica la del domingo pasado. Jesús pregunta, acuérdense el domingo pasado, ¿quién dice la gente que es? Y Pedro responde que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: no te lo ha dicho la carne, sino viene del cielo. Y entonces lo hace piedra de la iglesia, primer papa. Y a continuación empieza a hablar de la cruz. Cruz que va a seguir continuando una segunda vez y una tercera vez. Va al monte, después a transfigurarse, y luego una segunda vez, y luego, como dije, una tercera vez. Tiene que ir a Jerusalén a ser condenado a muerte, morir y resucitar. Pedro lo pone aparte y le dice que lo van a impedir. Y la respuesta de Jesús es sorprendente, choqueante. Retírate, Satanás, porque tus pensamientos no son los de los hombres, no son los de Dios, sino los de los hombres. No entienden, no entienden, ni ahora. Jesús lo dice una segunda vez, lo dice una tercera, no lo entienden, hasta después de la resurrección y especialmente con la venida del Espíritu Santo. Y no le dice, fíjense, no hagas ritos satánicos, es decir, le dice: retírate, Satanás, no hagas ritos satánicos. No, no está diciendo eso. Tus pensamientos son los del mundo. Claro, él lo trata de sacar del pensamiento lógico del mundo. No vayamos a la muerte y al fracaso, a ese Mesías triunfante que quería Pedro y los demás. Pero por otro lado, no quiere que sea de esa forma dolorosa, esa ilogicidad de entregarse al dolor, justamente en modo cristiano, en cierto modo, ¿no? Pero Jesús dice: el que quiere ser mi discípulo, que renuncie, que cargue su cruz y me siga. La cruz no se puede evitar, enfermedad, dificultades con el otro, con la familia, en el trabajo, sin el trabajo, en esta circunstancia, problemas personales. Pero San Pablo siempre nos dice: la doctrina de la cruz es fuerza divina para el que se salva, en 1 Corintios. Entonces se derrama la gracia de esa cruz, se derrama la gracia en sabiduría, en fortaleza, en luz, ¿no? San Patricio, que fue esclavo en Irlanda primero, ahí esto lo pone muy cerca del Señor, lo hace crecer en la espiritualidad, le da esa famosa oración. Dios lo ilumina con esa oración famosa de San Patricio. Y luego lo hace fuerte y sabio, vuelve, y a diferencia de estar enojado con los irlandeses, o los habitantes de Irlanda en ese momento, esos celtas, va al monasterio y vuelve a, es decir, con amor a poder llevar a Jesús a esas almas, ¿no? Y, y ahí es donde Él se transforma, en ese lugar, en esa cruz, en esa oscuridad, es donde Él se transforma. Y nosotros tenemos que tomar la cruz en la vida, por supuesto, en la vida que nos fatiga, que nos tiene problemas, pero en la vida cristiana. Eh, el dolor de la fatiga, de entregarse, de darse, de orar, de dejar de lado cosas para orar, dejar de lado comodidades. No en todo momento tenemos que tener
nuestras cosas, nuestras comodidades, nuestros pasatiempos, pero en la medida, por supuesto, en la medida, para darnos lugar a ese darse y esa oración. También por ser rechazados, es decir, porque, ¿por qué tenés que darte? ¿Por qué tenés que orar tanto? ¿Por qué tenés que perdonar a aquella persona que te hizo eso? ¿No? Lo que el mundo nos señala. ¿Eh? Y ahí crecemos, como dijo, en sabiduría, fortaleza, luz, gracia. ¿No? Pero también está la paradoja de Jesús, hay un darse. ¿No? El que pierda su vida la encontrará, y el que trate de salvarla la perderá. Es una paradoja. ¿Mm? Paradoja dentro del ser cristiano. Y San Tomás nos dice de vuelta, el corazón humano es una cama estrecha, o están las cosas o está Dios. Y vuelvo a repetir, no porque no tengamos que tener, especialmente el laico, sus cosas, pero tiene que tener espacio para la oración, tiene que tener espacio para darse, para entregarse. ¿Mm? No que las cosas materiales, los placeres o las vanidades nos agobien, ¿no? Ese es el tema. Sino ese espacio para llenarse de Dios, de darse, de comprender, de escuchar, de servir al otro, de orar. El que se da, dice San Juan Pablo II, el darse es fuente de equilibrio y de felicidad. Cuando me doy, se da esa... Y uno tiene que cruzar esa línea, ¿eh? Y darse al otro para encontrar ese equilibrio y esa felicidad. Pero bueno, es algo que uno tiene que hacer. Y tiene que quererle a Dios, ¿no? Antes que a psicólogos, que en realidad también los psicólogos, muchos sensatos dicen lo mismo, ¿no? Ese darse es fuente de equilibrio. Pero ni psicólogos, ni autores de autocontrol o lo que sea, o filósofos, ¿por qué no le queremos a Dios? ¿No? Parece que debe saber un poco más ya que nos creó, ¿no? Que María Santísima, aquella que al decir que sí al ángel, sabía que iba a ser difícil, sabía que probablemente terminaba en muerte. Nunca imaginó la muerte de cruz. Y fue ratificado por Simeón. Una espada atravesará tu corazón. Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de entender que la cruz no puede evitarla. Y que lo mejor es seguir el camino de Jesús, aceptarla como fuente de sabiduría, de gracia, de crecimiento, ¿no? Como ofrecimiento para transformarme y transformar al otro. Y también que en esa pérdida, en nuestra vida, inevitable de vivir la vida cristiana, de dejar de lado una cantidad de cosas por esa oración, por ese darse, y ahí, paradójicamente, cuando el mundo te señala como aquel que está equivocado, es cuando encontrás la vida en Dios. Y les doy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ustedes y sobre sus familias.